Buenas, mi nombre es Alejandra Coput y le vengo a hablar un poco sobre la actividad número 2 de controles eléctricos, que es todo lo relacionado con la transferencia. ¿Cuál es la función fundamental de un sistema de transferencia de energía? La función fundamental de un sistema de transferencia de energía es promover la energía de un lugar a otro o de una forma u otra para que pueda ser utilizada o aprovechada. Existen varios tipos de transferencia. Está la transferencia de calor, transferencia de energía mecánica, transferencia de energía de procesos biológicos, transferencia de energía en otras formas, pero voy a hablar un poco sobre lo que es la transferencia de energía eléctrica. En redes eléctricas el objetivo es transmitir energía eléctrica desde las fuentes de generación, central eléctrica, hasta los puntos de consumo, hogares, industrias, a menudo transformando voltajes para una transmisión eficiente. Los sistemas de transferencia automática en edificios garantizan la comodidad del consumo del suministro al cambiar entre fuentes de energía principal y de respaldo. Los elementos básicos de una transferencia automática con contactores son los siguientes. Un sistema de transferencia automática con contactores está diseñado para conmutar la alimentación eléctrica de una carga entre las dos fuentes de energía. Generalmente la red principal, suministro de la compañía eléctrica, y una fuente de respaldo como un grupo de electrogeneradores o generador. Los elementos básicos que existen en este sistema son los contactores de potencia, que ahí van los contactos de relé normal, que van en el contactor principal, contactos de emergencia, que van en el contactor del generador. Tenemos también el enclavamiento mecánico y eléctrico. En estos sistemas se debe usar los dos enclavamientos, tanto el mecánico como el eléctrico. Un poco de lo del enclavamiento eléctrico es mediante contactos auxiliares de los propios contactores, cableados de tal manera que la bobina de un contactor solo puede energizar si el otro contacto está desenergizado, y sus contactos auxiliares normalmente cerrados están cerrados. Esto proporciona una seguridad adicional al enclavamiento mecánico. Un poco sobre el enclavamiento mecánico: es un dispositivo físico que asegura que solo uno de los contactores, el de la red o el del generador, pueda estar cerrado a la vez. Esto evita el cortocircuito por peligros de que se conecten las dos fuentes simultáneamente. Otro también es el módulo o controlador de transferencia automática, ATS. Lo que venimos hablando, este es el cerebro del sistema. Es un dispositivo electrónico que monitorea constantemente las condiciones de ambas fuentes de energía. Sus funciones son muy completas: detección de fallas, supervisa los parámetros de la red principal, voltaje, frecuencia, secuencia de fase, para detectar fallas. Arranque el generador, también puede controlar el arranque. Detecta una falla en la red, envía una señal al arranque, al grupo de emergencia. Tiene un monitoreo del generador también. Aparte del arranque del generador, monitorea el generador, espera que el generador alcance su voltaje y frecuencia estable antes de permitir la transferencia. Temporizadores: incorpora temporizadores para retardar el fallo de la red, evitando transferencias por microcortes. Retarda la estabilidad del generador, retarda el retorno de la red, retarda del enfriamiento del generador. Mantiene también un control de los contactores, envía las señales a la bobina de los contactores para abrirse el de la red y cerrar el del generador, o viceversa. Apagado el generador, también
La red principal cuando la red principal se establece y se verifica estabilidad, el controlador ordena la transferencia a la red y luego apaga el generador. Variantes también puede ser un módulo dedicado, un PLC controlador programable o incluso un relé más simple, menos complejo. Eso es una variable también que se puede para hacer un sistema automático. También se usa el dispositivo de protección, disyuntores, breaker, fusibles, bornes de conexión y cableado, gabinete y tablero, elementos de señalización y comando. Son opcionales, pero a veces son necesarios. Los selectores, manual, automático, apagado, pulsadores, medidores, entre otros. Esos son más o menos todos los elementos que debe usar un sistema de transferencia automática. ¿Qué tipo de enclavamiento se debe usar en una transferencia automática? Como lo mencioné anteriormente, se debe usar el enclavamiento eléctrico y el enclavamiento mecánico. ¿Por qué se necesitará ambos? Aunque el enclavamiento eléctrico es fundamental para el funcionamiento lógico y seguro del sistema de transferencia, el enclavamiento mecánico es obligatorio. En la mayoría de las normativas de seguridad eléctrica para los sistemas de transferencia automática proporciona una capa de seguridad crítica que no depende del correcto funcionamiento de la electricidad o del cableado de control. Por eso es fundamental tener los dos por precaución. 3 tipos de transferencias manuales: conmutador de levas, selector rotatorio. Es un dispositivo electromecánico que tiene varias posiciones, generalmente red, apagado y generador. El operador gira una manilla o perilla para seleccionar manualmente la fuente de energía deseada internamente. El selector mueve los contactos que abren y cierran el circuito para la alimentación. Las desventajas de requiere la presencia de un operador para realizar la transferencia. No ofrece los funcionamientos de protección y automatización de un sistema complejo. El otro es interruptor de cuchilla o selectores o seccionadores, mentira. Descripción: consiste en un conjunto de cuchillas metálicas que se pivotan manualmente, a menudo con una pertiga o palanca para conectar o desconectar el circuito. En una transferencia manual se usan 2 conjuntos de interruptores de cuchilla, uno para la red y otro para el generador, con un punto común para la carga. La operación implica abrir uno y luego cerrar el otro. Las desventajas de es que requieren operador manual directo, no son adecuados para las transferencias de baja carga, deben ser desconectados antes de operar y pueden ser peligrosos si no se manejan correctamente. Es centro de carga o tablero con breaker independiente. Aunque no es un dispositivo de transferencia único, es una forma común de transferencia manual. En instalaciones pequeñas implica tener 2 disyuntores breaker o interruptores termomagnéticos separados en un tablero. Uno alimenta la carga de la red y el otro alimenta desde el generador. La transferencia se realiza apagando manualmente el breaker de la fuente actual y encendiendo el breaker de la fuente deseada. Tiene desventajas porque es alto riesgo de conectar ambas fuentes simultáneamente si no se implementa un enclavamiento mecánico externo. Un kit de enclavamiento físico para los breakers es crucial aquí. Requiere la intervención manual y es propenso a errores humanos. Otro es 3 tipos de transferencia automática. Transferencia automática
de transición abierta, Open Transition ATS. Es el tipo más común y económico. Funciona bajo el principio de romper antes de hacer. Esto significa que la conexión de la fuente de energía original se interpone completamente, se abren los contactores del contactor de la fuente normal antes de que se establezca la conexión con la nueva fuente de energía. Se cierran los contactos del contactor de la fuente de respaldo. El funcionamiento funciona básicamente cuando la red principal falla. El ATS primero desconecta la carga de la red, luego arranca el generador, espera que se estabilice alcanzando el voltaje y la frecuencia correcta y finalmente conecta la carga al generador. Durante el tiempo que la carga está desconectada de ambas fuentes hay una breve interrupción del suministro eléctrico, que suele durar unos pocos minutos o milisegundos. Este es uno. El segundo es transferencia automática de transición cerrada. En este tipo de ATS opera bajo el principio de hacer antes de romper. Permite un breve suspensión o paralelismo momentáneo de ambas fuentes de energía. El funcionamiento, ¿cómo funciona? Cuando se detecta un fallo en la red principal, el generador arranca y se sincroniza en fase y voltaje con la red principal. Una vez que ambas fuentes están sincronizadas, el ATS conecta la carga del generador mientras aún está conectado a la red principal por un periodo muy corto, generalmente es menos de 100 milisegundos, y luego se conecta a la red principal. Este proceso minimiza o elimina la interrupción del suministro. La tercera es transferencia automática con bypass o aislamiento. En este tipo de ATS combinan un interruptor de transferencia automática estándar con un interruptor de bypass manual y un mecanismo de aislamiento. Permite aislar y realizar mantenimiento o pruebas en el interruptor de la transferencia automática principal sin el interruptor al suministro energético. ¿Cómo funciona este mismo? Si el ATS principal necesita mantenimiento, el operador puede desviar la carga de la fuente de energía deseada a través del interruptor de bypass manual. Una vez que la carga está alimentada por el bypass, el ATS principal puede ser aislado y retirado para servicio o reemplazo, mientras la carga sigue recibiendo energía. Otro punto es qué se entiende por transferencia con enlace y cuántos elementos de interrupción se requieren. Una transferencia de enlace es un sistema de distribución de energía donde existe al menos dos fuentes de alimentación. Es un sistema de distribución de energía donde existen al menos dos fuentes de alimentación y una barra de enlace que conecta las barras principales o secciones de las barras, alimentadas por cada fuente. Esta barra de enlace permite que las cargas conectadas a una sección de la barra sean alimentadas por fuentes de otra sección. Si la fuente principal de su propia sección falla, en esencia la transferencia se realiza a través de la apertura y cierre coordinado de interruptores principales de cada fuente y el interruptor de la barra de enlace. ¿Qué se entiende por transferencia o lazo cerrado? La transferencia a lazo cerrado es un método de conmutación de fuentes de energía de un sistema de transferencia automática, donde ambas fuentes, la normal y la de emergencia,
están conectadas simultáneamente a la carga por un breve periodo de tiempo durante la transmisión. A diferencia de la transferencia de transición abierta, donde hay un interruptor, una interrupción momentánea del suministro de energía mientras que se desconecta una fuente antes de conectar a la otra.